Bueno, Rosana, hoy hay muchísimo material, así que vamos a empezar cuanto antes a darle salida, porque además luego podemos hablar con Inés Arrimadas, en fin, hay muchísimas cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la sorpresa Lesmes, en lo que coincidimos? ¿O antes, a ver si, oye, a ver si es que resulta que ha ido a Cres Genomic Claro. y de ahí la sorpresa que ayer compartíamos, por ejemplo, Rafa Latorre y yo? Bueno, Es decir, pero en fíjate, Keres Genomic, fíjate, Lesmes. lo que hacen es una regeneración y rejuvenecimiento de celular, así que todo puede ser, Federico. Oye, toda la vida viéndolo un blandurrio mirándose al espejo y de pronto sale el increíble Hulk. Bueno, dicen que todo el mundo tiene un límite, ¿no? A lo mejor es que el ESMES ha También es llegado verdad. a ese límite. Bueno, en Cres Genomic abordan precisamente esa regeneración celular que se produce por el paso del tiempo o porque directamente la hemos roto, hemos llegado a ese límite por la práctica, por ejemplo, deportiva, por exceso o porque se practica mal. Puede ser otro caso. Las lesiones deportivas, la artrosis, la artritis, todo esto tiene solución, no hay que resignarse. Así que vamos a dar ese número de teléfono, el 91 445 0004, 91 445 0004. Recordar que en Cres Genomic tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y ya están en el estudio, Federico, escuchándote perfectamente, Paco Rosell e Isabel San Sebastián. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, oye Paco, Muy buenos días, Federico. ayer estaba yo viendo, veo lo de Lesmes, me quedé atónito. Y entonces digo, a ver si esto es una ilusión mía, porque como yo la tuve, como este era un chico de Gallardón, con el que he tenido las que he tenido, digo, bueno, a ver si se me ha pasado a mí, ¿no? Y entonces veo, pum, que sale en El Mundo, por Premium, que para eso tengo el Premium, sale Rafa Latorre y digo, mira, ha oído lo mismo que yo, no estoy loco, no es una alucinación, es Lesmes. Lesmes ha atacado al gobierno justo en lo que ya casi habíamos olvidado, que es la mayor agresión que ha sufrido un gobierno cuando criticó los indultos a sus socios. Y yo todavía estoy recuperándome. Bueno, es verdad que puede tener esa impresión y yo la comparto en cierta manera. El ESMES tiene sus luces y sus sombras al frente del Consejo General del Poder Judicial, no, eso es indudable, pero es que la operación de acoso y derribo del Consejo está siendo muy grave. Es decir, lo que se está forzando, y hoy algún periódico ya lo explicita de manera declarada, es hacer saltar al ESMES para Claro. acometer los planes de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que como sabéis, el candidato Sánchez, dijo que había que cambiar la politización y acabar con la politización de la justicia, y ha intentado sacar, menos mal que Europa lo paró, una ley para que fuera simplemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una mayoría simple, ¿no? Por tanto, estamos ante un intento de golpe contra el Consejo General del Poder Judicial, contra la independencia judicial, y yo entiendo que en esta situación pretendían que Lesmes se mostrara receptivo a eso, pero claro, hay una situación de mero decoro que hay que entender, y luego también el gran ataque que se produjo primero a la sentencia del Tribunal Supremo, luego a la negativa del Tribunal Supremo a aceptar los indultos del gobierno, porque entender que era abiertamente ilegal es lo que pretendía hacer el gobierno, como si fuera una tercera instancia superior al Supremo. Exactamente, Y así esa era como la una tribunal de operación. casación parecía que casaba, Sí. el gobierno casaría lo que le molestara. Efectivamente. Entonces, claro, todo eso, esos planes del gobierno, digamos, y hay que recordar, pues la iniciativa legal que plantearon Lastra, y el Echenique, para eso la mayoría simple, y pues lógicamente estamos ante un ataque ante la independencia judicial como nunca se ha producido, y hay que recordar, y vamos a ver qué ocurre a finales de septiembre cuando tomen posesión los nuevos cargos de los nuevos jueces, si dejan ir al rey o no. Hay que recordar, ya que vivimos un episodio, Sí, que se le negó la presencia, e incluso en ese sentido el propio Lesmes no se cayó. es verdad, es verdad. Mostró su protesta por Al esa inaugurar el ausencia. curso en la Escuela Judicial de Barcelona. Exactamente, y el exministro, hay que recordar, el ministro Campo dijo, vaya, se ha pasado el presidente del Consejo y del Supremo, ¿no? Por tanto, estamos ante un acoso como nunca, es decir, ha movido incluso a instancias de la Comisión y la Unión Europea, ¿no? Es una situación muy, muy grave la que se está produciendo. En ese sentido, entiendo que el mero decoro por defender la independencia judicial
entiendo el discurso de ayer de Carlos Lesmes, ¿no? Pero No, además, perdón, Isabel. sí, no, iba a añadir, estoy de acuerdo. Además, la sentencia, el escrito del Supremo como respuesta a los indultos nos daba un indicio de por dónde Lesmes podía ir ayer. Fue un escrito durísimo. Fue una refutación durísima de esos indultos y una crítica durísima de esos indultos, de la que llegaba a decir que eran indultos prevaricadores porque se debían al deseo del gobierno de obtener el respaldo de sus socios de gobierno y no a ninguna razón amparada por la justicia. De modo que Lesmes es verdad que ha tenido sus sombras, pero hace ya tiempo que tiene luces importantes. Y él... y el resto de los jueces, en su inmensa mayoría, yo creo que están haciendo una defensa heroica de la independencia del Poder Judicial ante este acoso que, estoy de acuerdo con Paco, carece de precedentes. También denunció ayer la forma en la que el Gobierno o la mayoría parlamentaria ha maniatado al Consejo impidiéndole hacer nombramientos, cosa que no tiene nada que ver con su renovación. Esa ha sido una medida de presión que ha ejercido el Gobierno contra el PP, y que no tiene nada que ver con la renovación, que se podría no haber tomado a pesar de no haberse renovado ese consejo podría seguir nombrando cargos, y eso depende exclusivamente de la voluntad del gobierno y no de la oposición. De modo que yo creo que Lesmes ayer estuvo muy bien, estuvo muy firme y estuvo en la línea en la que están la mayoría de los jueces, defendiendo, ya digo, heroicamente el Estado de Derecho frente al acoso de un gobierno cada vez más totalitario y cada vez más empeñado y con más impudicia de imponer una dictadura en España. Ahí los jueces están resistiendo con enorme valor y Lesmes a la cabeza. Sí, hay que recordar, en línea que esto que apunta Isabel, el manifiesto de más de 2.000 jueces, 2.500 jueces que trasladaron su protesta a Europa, las 3 asociaciones de judiciales que también han hecho lo propio en esta circunstancia. Y luego hay una cosa muy importante, yo creo que ayer el discurso realmente tuvo mucho valor, pero también tuvo mucha enjundia, un aspecto que subraya el propio Lesmes en su discurso. Es decir, ese argumento de Pedro Sánchez, como ha cambiado la mayoría parlamentaria, tiene que cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial, eso no es así. El Consejo del Poder Judicial cambiará porque finaliza su mandato. ¿Qué hay en el fondo de esa argumentación, Federico? Es el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser un mini parlamento. Exacto. En el que con cada jefe de filas y nos componemos. Es decir, una extensión del poder político. Eso que decía el propio ministro de la Presidencia, ¿no? Que es no ya, digamos, un ataque a la independencia judicial, sino es que un ataque a la propia Constitución, porque la Constitución no dice eso. Por cierto, claro que Margarita no. Robles dijo ayer una cosa, entendiendo, se mostraba flexible a un cambio, la elección de los jueces, etcétera, pero decía que el sistema en vigor ahora mismo fue un pacto de Estado. No. La ley orgánica del 1985 no fue ningún pacto de Estado. Fue un trágala. Fue un trágala de la mayoría socialista que una mayoría del Tribunal Constitucional aceptó bajo una cautela. ¿Qué es lo que se ha producido? Dijo, este sistema se puede aceptar siempre que no anule la independencia judicial, etcétera, etcétera. Bueno. Y justo la advertencia es el camino por el que se ha transitado esa reforma que, empezando a enterrar Montesquieu, ha terminado sepultando o tratando de sepultar la independencia judicial, ¿no? Y además no olvidemos que el Tribunal Constitucional, que amparó ese ataque frontal a la Constitución, que enterraba a Montesquieu, además lo dijo con chulería Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, no se cortó un pelo, Montesquieu ha muerto. Enterraron a Montesquieu con esa reforma. No olvidemos que el Tribunal Constitucional que avaló esa reforma había sido elegido por quien había sido elegido, es decir, por esa abrumadora mayoría pero con esa cautela del que rodillo. Es precisamente por donde han transitado. Con esa cautela, pero con cautela o sin cautela lo avaló. Y a partir de ese aval, a raíz de ese aval y de esa reforma, la justicia ha estado politizada siempre. Lo que pasa es que lo de ahora ya no es una politización. Ahora lo que pretenden es una sumisión absoluta del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, al Poder socialista, socialcomunista. Y claro, eso
los jueces se revuelven con mucha valentía, Está con mucho pasando- valor, y de momento han tenido el amparo de Europa y un presidente que no se somete. Y ahí están, en una guerra Sí, abierta, en y una un pugna momento abierta. en el que se están produciendo la colonización de las instituciones, en un momento que la independencia de determinados órganos, en el que, digamos, la abogacía del Estado es una pasantía del gobierno, en el que Fiscalía General del Estado es una prolongación del propio gobierno, es decir, la primera vez que una exministra de Justicia termina situada en la Fiscalía General del Estado. Y claro, Sánchez lo que quería hacer, lo mismo que dijo de quién depende la Fiscalía, pues eso, quería decir, ¿de quién depende el La Poder justicia, Judicial? Pues claro, eso. pues Y eso es eso. lo que se ha evitado, y de ahí el discurso de ayer de Carlos Lesmes y la beligerancia de los que hoy insisten en el camino de que Lesmes tiene que dimitir para allanar el camino a esta auténtica prevaricación que quiere cometer el gobierno. Bueno, Lesmes y todos los 20 vocales del Consejo hoy lo piden abiertamente en el editorial del diario El País. Como bien decía Paco, ha llegado el momento de que el presidente del Poder Judicial y el Supremo y los 20 vocales que le acompañan en el Consejo encaren el problema con resolución y renuncien a sus cargos. Esto Sí, hombre, dice también, ni textualmente que fueran las el Cortes de editorial. Franco. Y Enrique Gil Calvo, el articulista de El País, en una pieza titulada Filibusterismo directamente, se pregunta cómo impedir a Casado su desacato y dice que se dan las condiciones para que la Fiscalía General inicie una investigación para querellarse contra él por prevaricación, obstrucción a la justicia, atentado contra la independencia judicial y recabe ese suplicatorio en el Congreso de los Diputados para su desafuero. Hay en 8 minutos comienza Federico un desayuno informativo con Pablo Casado como protagonista y claro, pues todo el mundo está pendiente de lo que diga el líder de la oposición. A mí lo que más me gusta de esto es que están obligando al PP a ser decente. Sí, ahí están haciendo la necesidad No tienen virtud. más remedio, porque es que además se lo han puesto imposible. Es que si quisiera reblar, que decimos en Aragón, no podría. Sería su ruina electoral. Y Gil Calvo, que estaba ya en el Pleistoceno, llamando, no sé, o sea, es que me he acordado mucho de ti. Paco, porque recuerdo que la última vez que estuvimos hablando aquí, hablamos de la responsabilidad que tienen las élites españolas, y eso es algo que se está viviendo en Perú ahora, en la degradación, la liquidación del poder constitucional, porque prefieren abiertamente entenderse con la izquierda y pagan protección en los medios, aunque sea hundiendo el sistema constitucional. Y ver al IBEX 35 pagando la basura que es más basura que nunca, con Bueno Pepa, el periódico que está haciendo Bueno Pepa. Ver hasta qué punto estos tíos están el otro día en los coros y danzas de Sánchez a ver qué trincan de los fondos europeos, que no se sabe muy bien quién los va a repartir, patatín y patatán. Pero es que además lo que están haciendo, por ejemplo esto, en lugar de defender el orden constitucional, abiertamente estar defendiendo un golpe de Estado, que es lo que están diciendo, que es eso de que se puede detener al jefe de la oposición, procesar al jefe de la oposición. ¿Pero esto qué leches es? Bueno, es que además, pues esto es el Federico, IBEX. se está produciendo una cierta ceguera porque están favoreciendo un proceso que está haciendo que muchas de esas empresas estén saliendo de países de Latinoamérica, como Pero todos claro. sabemos. Entonces están llorando por los cambios que se está produciendo, del avance del populismo, el neocomunismo en Latinoamérica, y ellos facilitan con esa estrategia pues una situación exactamente en los mismos términos, y un objetivo fundamental es acabar con la independencia judicial, porque claro, evidentemente un gobierno que se encuentra con tesituras que un tribunal constitucional se ve forzado a no refrendar el estado de alarma, que ve que sus actuaciones de gobierno se enfrentan con la propia justicia, pues claro, no quiere independencia de ningún tipo, y ese es el avance al que estamos asistiendo, y que, digamos, personas con responsabilidad no solamente económica, sino responsabilidades sociales, asuman esta deriva porque están en el papel de la expectativa de recibir fondos europeos, pues claro, aquí se está produciendo Sí, un hecho además es eso, es dinero. Absolutamente anómalo. Claro, la ministra digamos, de Transición Ecológica
decía el otro día que bueno, que los digamos las eléctricas tienen que tener empatía, porque la empatía cotiza en el IBEX, ¿no? Esas empresas ya tienen empatía política y de hecho acuden todos los años, o no todos los años, porque la verdad que ese festival se repite con una frecuencia extraordinaria, esos besamanos que organiza Pedro Sánchez, que le coloca allí unos discursos de todo y ellos los avalan sistemáticamente. Es decir, es que aquí nos jugamos muy importante la independencia judicial, la independencia de los medios, la independencia de la sociedad civil, porque si no vamos a ver un proceso del cual Cataluña es bastante adelantada en esa deriva. Y yo creo que ahí me llama la atención esa incapacidad para ver ese proceso cómo avanza. ¿No? A mí eso sí que no me sorprende. En el caso del País Vasco, las grandes empresas del País Vasco nunca jamás plantaron cara a ETA ni al separatismo, nunca jamás. En el caso de Cataluña, las que se marcharon cuando ya empezaban a perder dinero a expuertas. Hasta entonces no dijeron ni hicieron absolutamente nada. Y solo se marcharon a Valencia. Y se marcharon, no se marcharon exacto, mucho, se marcharon muy cerquita a Valencia. Y simplemente cuando ya vieron cerca el riesgo de dejar de ser Europa y de en consecuencia sufrir unos perjuicios económicos gordísimos, y no deja de ser significativo que la única persona, la única organización que allí no está sometida y no planta cara es la de los autónomos. Es la asociación que preside nuestro amigo Lorenzo Amor, que no deja de criticar al gobierno y que no deja de plantar cara al gobierno y que representa precisamente a la mayoría de los pequeños y medianos empresarios españoles que son autónomos, con 2, 3, 4 trabajadores. Ese es el tejido empresarial español, ese es el tejido productivo español y ese es el que está siendo absolutamente acogotado por este gobierno que se dice socialista. Bueno, eso tiene las grandes empresas, el gran capital, están de rodillas a ver efectivamente, como dice Federico, a ver qué les cae y en fin, en una actitud sí. Pero vamos, a mí no me sorprende, el dinero nunca ha sido muy valiente, el elogio a Lorenzo Amor, pero muy... tiene mucho que ver con las características de sus representados. Es claro, es que los autónomos viven de su propio negocio, etcétera. Están en la calle, saben cómo va la economía, no viven de pactos de otra serie de cosas. Y como dice el poeta, los que viven por sus manos. Y son los que se han quedado atrás y los que se están quedando atrás por culpa de este gobierno que no deja a nadie atrás, nos dice constantemente Pedro Sánchez. No dejar atrás a los grandes del IBEX, pero deja atrás a cientos de miles de españoles. Pero a mí me preocupa un poco porque se viene abundando en un camino, y ya acabo, que ya inició y que vimos la gran escenificación este verano con el Círculo de Economía. Es decir, esas jornadas en el que pasa por allí todo el IBEX, toda la representación, y lo primero que se les obliga es a pedir los indultos. Es decir, una condición sine qua non, que fue el momento Casado de su presentador, presidente de un banco, ya es presidente de un banco, en el que pide digamos, que se produzcan los indultos en contra de la sentencia del Tribunal Supremo, y como ayer puso de manifiesto, esto no es un acto de venganza, es que, vamos a ver, es que fuera de la ley no hay justicia, fuera de la ley no hay democracia, fuera de la ley no hay libertad, hay arbitrariedad, etcétera, etcétera, y por tanto yo creo que ese camino es el que se viene trasladando a muchas organizaciones empresariales, a muchos empresarios, etcétera, etcétera, y yo creo que también merecieran hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, hablaba, Madrid está sufriendo una transformación, Federico, impresionante. Bueno. Este verano ha sido fabuloso. De repente hemos empezado a ver zanjas por todos los lados, se está renovando, y es verdad que en algunos puntos de la capital y de la comunidad autónoma se necesitaba bastante, ¿no? Pero es verdad que está cambiando totalmente el rostro Madrid, y una de las maneras de hacerlo es renovar, lógicamente, todos sus inmuebles, todas sus construcciones. Eso está sucediendo en una zona céntrica de la capital, que tú sabes que a mí me gusta mucho, muy cercana a lo que fue la antigua sede del diario El Mundo, en la calle Javier Ferrero, es verdad, ahí cerca de Pradillo, en el barrio de Prosperidad. Ahí es donde yo me casé. Sí. ¿Qué día? Me acuerdo que llovía. Sí, bueno, hubo una boda real que también fue muy llovida. Una boda con lluvia dicen que da buena suerte, ¿no? Hombre, yo estuve en la de los príncipes de Asturias. Oye, fíjate, claro que a mí me tocó detrás de
detrás de Pau Gasol y no me mojé nada. Claro, hombre, si llevaba paraguas, pues claro. No, él era mi paraguas. Ah, Oye, él mismo. Él, menudo paraguas. de lado. Bueno, ya hubiera querido la NBA tener semejante paraguas. Bueno, Oye, salí intacto. En O sea, la promoción que Caledonian está desarrollando en la calle Javier Ferrero, Federico, no vas a necesitar tampoco el paraguas porque allí es que no vas a querer moverte de la No te promoción digo de la yo que no, casa. Son pisos de 1 a 4 dormitorios, soluciones habitacionales para cualquier tipo y cualquier modelo de familia en el centro de la capital, eficientes, confortables, con los mejores servicios, los de un hotel de lujo y, por supuesto, las mejores comunicaciones. En caledonian.es tienen toda la información. Y el Bueno, pues- Colacel, hoy a Pues mira, Lesmes, ¿no? Colacel, Sí, ayer lo estuve viendo, como estoy viendo, a los que les interesa la política, sí. es fascinante seguir, porque se puede seguir gracias a YouTube, se puede seguir lo que está pasando en Perú. Y ayer, ¿tú recuerdas a Victoria Villarruel? Sí, hombre, por supuesto, claro que Bueno, sí. pues ayer ella se presenta a las elecciones, perdón, me emociono y todo casi. Bueno, en el meeting, en una lista con Javier Milei, que es un economista liberal, y han creado un movimiento impresionante. Y ayer estuve viendo en YouTube el discurso de cierre de campaña. Ajá. ¿Sabes lo que es ver a 30.000 argentinos gritando libertad, Sí. libertad, libertad? Victoria Villarruel, una mujer valiente que ha maravillosa. denunciado en este estudio, aquí presente muchas veces, ¿verdad? Pero también Pues sí, señor. por teléfono, bueno, pues todo lo que viene Y sufriendo. la única que ha estado Argentina. reivindicando algo que en España ahora, por desgracia, sabemos lo difícil que es que se haga justicia a todas las víctimas, Efectivamente. no solamente a las que les conviene a los montoneros instalados en el poder en Argentina. Pues vamos a enviárselo a Victoria, claro que Pues sí. claro que Colacel. sí. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos, Federico, que cuidar de nuestra salud porque es el mayor de nuestros tesoros. Tenemos que tomar las riendas de nuestro bienestar y la mejor forma de hacerlo es conocer el potencial de Mundo Natural. Nuestros oyentes se preguntarán, ¿pero por qué son tan eficientes, tan efectivos? La respuesta muy sencilla, porque son la marca de suplementación que más invierte en tecnología e investigación. Y un ejemplo claro es Colacel Anti-Os, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Anti-Os, como el colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren, teclen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Bueno, Rosana, hoy tenemos un día de muchísimos festejos, cambios y reflexiones, ¿eh? Sí, yo hoy me he vestido de naranja, Federico, porque, bueno, yo sabes que soy una adicta y fija y fiel y leal al alquiler seguro. Yo quiero Claro. cobrar puntual, a mí que en el cobro no me fallen. Y además, no tener demasiada relación con A mí eso el es lo que me inquilino, gusta, ¿sabes? eso es puro liberalismo. El ser humano sí, cuando sí. se reúne pierde. Eso es El doctrina naranja es infalible. el inquilino perfecto, ¿eh? Sí, y lejos, lejos. Sí, sí, sí. Y el Naranja, Federico, es la mayor red de oficinas dedicadas al alquiler en España. El Naranja es alquiler seguro. ¿Cómo ha cambiado el mercado del alquiler en nuestro país? ¿Cómo se ha modernizado las nuevas técnicas para...? Ya te dije que yo estoy fascinada, es que estoy haciendo un máster. Ya te digo, hay que llamar al 910-775-775, 910-775-775 o visitar alquilerseguro.es. ¿Te parece que hagamos una pausa para la publicidad y enseguida vamos ya con el tiempo, la bolsa y con Inés Arrimadas? Pues sí, porque esto del alquiler no iría con segundas, ¿no? No, ¿por qué? No, por la naranja y tal. Ah, bueno. Sí. No, es que aquí hay que andar con un cuidado. Joder, La gente Federico. está tan Sí, sí. sensible. Sí. Yo además tengo una pregunta personal que hacerle. Personal. Sí, Ujú. sí, personal, porque ella es la única que puede saberlo, no por que quiera ser indiscreto. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le dijo Valls cuando se largó? Ya, sí. Tengo revoir. curiosidad. Au revoir. Bueno, lo vemos enseguida. Es la mañana. Es radio.
Bueno, el tiempo está como les hemos dicho, pues tremendo, muchísimo calor. La única diferencia, hasta Madrid está igual que ayer, 33 grados de máxima. Ojo que en Granada se han ido ya a 39. Y en el pelotón del pasmo, pues la gélida Lugo, bien, empieza bien la temporada, pero claro, con unas cifras que vergüenza me da, pues como ayer Teruel, pues 13 grados. Eso es una mínima. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Ya antes nos hemos asomado a las procelosas aguas de lo que es la prensa económica de hoy, que parece la del Perú. Pero ojo, porque vamos a ver cómo... Bueno, antes que nada, Sí. por si alguien quiere comprar el diario golpista y hacerle un favor a España, ¿cómo sabemos si realmente el diario este de Pepa, si realmente vale la pena comprarlo o solo tirarlo? Pues eso debemos mirarlo en Infocit, es la herramienta que tenemos en libre mercado para conocer todos los detalles de la información empresarial de las empresas que tenemos en España. Pues cualquier oyente, lector que esté interesado en alguna empresa puede encontrar todos sus datos económicos y financieros tecleando su nombre en el buscador. Ponemos Prisa o ponemos la empresa en la que estemos interesados. Bueno, pues nos bajamos los informes de riesgos o impagos de la compañía y si finalmente vemos que todo es correcto, que es solvente, que hay confianza en la empresa, bueno, pues... pedimos financiación a Gedesco, que nos va a ofrecer la mejor. Bueno, ¿y la bolsa? El IBEX 35 ha amanecido hoy en rojo. El selectivo madrileño está perdiendo un 0,12 en estos momentos y cotiza por debajo de los 8.900 puntos. En clave macro tenemos algunos indicadores interesantes en Europa, como la evolución del PIB, la del empleo y la producción industrial en Alemania. Y en España seguimos pendientes de lo importante del precio de la electricidad. Doña Inés Arrimadas, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la velocidad. Después de hablar con la maravillosa Maite Pagaza, pues aquí la tenemos a usted para... Y además, ¿con qué oportunidad? Después del discurso de Lesmes ayer, de lo que decía usted en el ABC a propósito de la justicia, pero yo he dicho antes que tengo una curiosidad. Usted es la presidenta de Ciudadanos. Ciudadanos fue el anfitrión de Manuel Valls, hasta el punto de presentarlo como una alternativa, que podía haber sido casi como de lista única, de tal, que era el que iba a... ¿Le ha dicho a usted por qué se ha ido? No, la verdad es que no. Bueno, de todos he sabido lo que nosotros intentamos hacer en Barcelona y sabíamos que no era fácil, Federico. Teníamos que intentar algo para sacar las garras del populismo y del nacionalismo de Barcelona, que ya sabes cómo está degradando nuestra ciudad y cómo está Barcelona. Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de ir hace poco, pero se nota el paso de Colau y del separatismo, y lo que intentamos era muy difícil. Nosotros podríamos haber hecho la opción fácil de presentar a cualquier candidato con la marca de Ciudadanos. Era un momento muy bueno para nosotros y hubiéramos sacado un buen resultado, pero intentamos hacer algo disruptivo, intentamos hacer algo más transversal y la verdad es que pues se sacó un buen resultado, pero no suficiente como para sacar a Colau y al nacionalismo del ayuntamiento. Yo lo que siempre digo es que la gente no se crea que era muy fácil y lo hicimos muy mal. No, sabíamos que era muy difícil, pero bueno, al menos lo intentamos, pero bueno, no se consiguió el objetivo, pero hay que seguir intentándolo porque la degradación de Barcelona y de Cataluña pues es un hecho, como bien sabéis. No, yo era por pura curiosidad, porque yo me leí, creo que lo hemos leído dos, el autor y yo, el libro que hizo Manuel Valls, y me pareció desde el principio, yo le tenía mucho afecto porque estaba en Francia, pasando un verano, cuando él se presentaba en todas las un tío muy echado para adelante, estos españoles pequeñitos que se echan para adelante, no había barricada que no estuviera él ahí detrás protegiendo a la policía. Bueno, un tío muy bien. Pero claro, cuando yo leo el libro digo, ay, este es un jeta.
y dijo, no, tenemos que ir a hablar. Por supuesto, nunca vino aquí a hablar ni cosa parecida. Y yo me barruntaba lo peor. Y teníamos grandes debates pues con Arcadi y otros que creyeron en la magia de este hombre. Y, hombre, hay que reconocer que es el mayor baguetazo probablemente de la historia de Barcelona. Pero les ha dejado a ustedes, yo pensé que al menos se habría despedido. Bueno, él conmigo siempre ha sido muy correcto, ¿eh? Yo tengo que decirlo, que conmigo siempre ha sido muy muy correcto, y nuestra discrepancia fundamental fue cuando pasadas las elecciones, pues él salió el día siguiente y dijo, bueno, como siempre es mejor Colau que Esquerra Republicana, yo voy a votar a Colau, sin negociar nada, sin exigir nada, sin intentar que hubiera una alternativa. Entonces para nosotros pues supuso una gran decepción. Ahora bien, es una persona comprometida con los valores europeos y que sin duda pues ha dado muchos argumentos para los constitucionalistas y ha ayudado a luchar contra el discurso nacionalista. Lo que pasa que luego, pues fíjate, pero ya te digo, la idea de fondo para mí es esta, que es muy complicado luchar en Cataluña y en Barcelona, y nosotros hicimos un ejercicio de generosidad, porque ya te digo, estábamos en un momento muy bueno y cualquier candidato con nuestra marca hubiera sacado un muy buen resultado, que es lo que hicieron los demás, pero queríamos intentarlo. Barcelona merece la pena, sigue mereciendo la pena, y bueno, de cara a las próximas elecciones, ya te digo, algo hay que hacer, porque es que la degradación de nuestra ciudad es terrible, ¿no? Así que a nivel personal no te puedo decir nada más de él, pero sí que conmigo siempre ha sido muy correcto. Bueno, como ayer sucede, como claro, la política española va a una velocidad vertiginosa, no precisamente para bien, pues ayer pensaba una cosa leyendo su entrevista en el ABC, pero claro, ya ha sucedido el discurso para muchos inesperado de Lesmes, entre los que me cuento. Felizmente digo inesperado, porque lo que hizo, aunque no lo esperaba, estuvo muy bien, que fue plantar cara al gobierno, y se vuelve a poner de manifiesto la gran cuestión, la de la politización de la justicia, que es la madre del cordero, de la calidad democrática y de todo. ¿Qué sintió usted cuando yo a Lesmes, en el caso de que no supiera más o menos por dónde iba a ir, porque me consta que para muchos, incluso de la carrera, fue una sorpresa? Algunos dicen que podía haber hecho más o se podría haber hecho más. ¿Cómo ve usted después de esa, si es que ha cambiado de alguna manera el campo de juego, cómo ve usted que deberían hacer qué cree que deberían hacer las fuerzas constitucionales, las fuerzas nacionales, los que defienden la Constitución española, después de lo que parece, digamos, la prueba de un hartazgo, ojalá que fuera definitivo, de los jueces que quizás han estado demasiado tiempo bailándole el agua al gobierno pensando que tenía arreglo? Bueno, fue una sorpresa el discurso de Lesmes, positiva, y me parece un ejercicio de valentía muy sano, ¿no? Yo lo reconozco públicamente, porque es que los jueces de este país deben estar muy cansados de la politización política. Es que los jueces son la última trinchera democrática que nos queda. Por ejemplo, en Cataluña se vio clarísimamente. Por eso es una aberración lo que quiere hacer el Partido Socialista y Podemos, cuando dicen la barbaridad esta de recuperar las partes declaradas inconstitucionales del Estatut. Bueno, pues una de esas partes declarada inconstitucional, como tú bien sabes, es un órgano judicial de gobierno de los jueces elegido claro, por el nacionalismo. Para que no puedan juzgar a un separatista nunca. Exactamente. O sea, imagínate lo importante que es la justicia, ¿no? Y mira, yo te hablo como ciudadana normal antes de entrar en política. Yo llevo 36 años viendo cómo el PP, el PSOE y los nacionalistas se reparten a los jueces de este país. Y la gente dirá, pero bueno, ¿por qué es tan importante el Consejo General del Poder Judicial, no? Pues porque luego ellos eligen a muchos de los presidentes de otros tribunales que sí que juzgan a políticos que están aforados, por ejemplo. Es decir, es que esto tiene mucho que ver con la corrupción, esto tiene mucho que ver con el aforamiento, esto tiene mucho que ver con la omertad esta que ha habido durante 36 años de, bueno, tú no me saques este tema que yo te protejo a ti en este, pero tú me proteges a mí en el otro, ¿no? Y me parece de un falserío, si me permites esta expresión tan jerezana, falserío de el PP cuando está en la oposición dice que hay que despolitizar a los jueces, pero cuando está en el gobierno hace todo lo contrario. Y Sánchez, cuando está en la oposición, exactamente igual. Era el más regenerador del mundo, acuérdate. Y ahora hombre, era cuando gobierno, había que acabar con el Ministerio de Defensa, también me bueno, acuerdo. Pues, bueno, eso se ha recordado poco, Federico. Con todo esto de Afganistán se ha recordado poco que tenemos un presidente del gobierno que quería derogar el Ministerio de Defensa. Pero bueno, mira,
Casado y Sánchez, y esto hay que decirlo, han estado negociando nombres hasta enero de este año. Es que no estábamos hablando de la época de Rajoy. Es que ha habido 2 momentos en el que salta por los aires un acuerdo entre Sánchez y Casado. Uno fue con la filtración del WhatsApp de Cosidó, acuérdate, que lo tenían todo cerrado, pero salta el escándalo de que, bueno, vamos a controlar al tribunal por detrás y tal. Ahí se rompe por el escándalo que se forma, y en enero lo tenían cerrado. Lo que pasa que encallaban en un nombre. Es decir, a mí no me sirve que el PP y el PSOE, que llevan 36 años repartiéndose a los jueces, me digan que esta es la última vez. Palabrita del Niño Jesús, que nos lo repartimos esta vez, pero ya esta es la última. Ya la próxima ya no nos lo repartimos. No, yo creo que cada vez hay más valentía en los jueces para pedir un cambio de sistema, cada vez hay más información en la sociedad para saber que nos lo está pidiendo Europa, que es el espíritu de la Constitución antes del cambio de 1985, 86, no me acuerdo nunca si fue en el 85 o en el 86. 85. El 85, que lo cambió Felipe González. ¿No? El Partido Socialista. Es decir, ya está bien, es que se está hablando en la propaganda de Moncloa de los 1000 días, ¿no? Del bloqueo. No, 36 años de pasteleo es lo que nos debería preocupar y lo que podemos acabar. Yo creo que ahora es el momento. Hay que decir lo que hace Europa, lo que dice Europa, hay que decir lo que dice el espíritu de nuestra Constitución, hay que decir lo que piden los jueces y hay que decir lo que pide el sentido común y la mayoría de españoles. Es muy fácil, además estas reformas a mí me encantan porque no cuesta ni un duro. O sea, cambiar esta ley, Federico, de sistema de elección no cuesta ni un duro. No es una gran reforma energética, no es una gran reforma industrial, no, es 2 meses en el Congreso como muchísimo, que se puede hacer por trámites muy rápidos, que ya vemos lo rápido que van luego cuando les da la gana, y cambiar el sistema, y acabamos no con 1000 años de bloqueo, sino con 36 años de pasteleo, y es un discurso que yo soy la presidenta de Ciudadanos y te puedo decir que cuando nosotros hemos tenido más o menos representación, siempre hemos defendido. Nosotros hemos podido participar del pasteleo del Consejo General del Poder Judicial, y tú lo sabes, y no hemos querido. Igual que hemos podido participar perfectamente del pasteleo del Consejo de Radio y Televisión Española, y no lo hemos hecho. Lo digo porque es que yo estoy un poquito cansada de que cuando el PP está en la oposición dice una cosa, pero cuando está en el gobierno hace otra. Y Sánchez dice una cosa cada cuarto de hora, ¿no? Pero que veo una reforma de España muy fácil de hacer. O sea, esto no es algo dificilísimo, que cuesta un montón de dinero, que vamos a tardar años en ver los resultados. No, nos ponemos en el Congreso, reformamos esta ley, que es lo que quieren los jueces, va a tener una aprobación mayoritaria, de la sociedad. Estoy convencida que todo el mundo está de acuerdo, y lo ponemos en marcha y ya está, y dejamos de ser el hazmerreír de Europa, que tenemos el único sistema junto con Polonia en el que nos tienen que estar llamando la atención cada 2 por 3 porque clama al cielo. Es que no puede ser que las mayorías políticas elijan a los jueces, que luego son los que eligen a los jueces que te van a juzgar a ti y a tus compañeros por corrupción. Es que esto es como el ciclo de la vida, ¿sabes? Es como no sabes dónde empieza y dónde acaba porque es todo lo mismo, ¿no? Y sobre todo quiero hacer una defensa de la labor de los jueces. Los jueces de carrera, los jueces que están con pocos recursos, los jueces, los fiscales, hacen una labor fantástica y soportan muchas presiones, pero vamos a quitarle la presión política de encima a los pobres, que ya tienen suficiente. Bueno, pero hay una cuestión, efectivamente, yo, en fin, llevo toda la vida diciendo lo mismo, pues no voy a decir lo contrario. Sin embargo, ahora nos encontramos con una situación en la que hay esa... Yo no soy tan optimista a la hora de alabar la virtud de los jueces. Les he visto prevaricar con tal fruición la última vez. Bueno, y por algunos, cierto, claro. Y alguno muy famoso, por cierto. Sí, por ejemplo, cuando lo de Franco, en lo que al parecer Ciudadanos no vio, lo que a mi juicio y a los de cualquiera fue una aberración, que es que no dejaran ni siquiera enterrar en la cripta de la familia el cuerpo del dictador, que había que sacarlo a toda velocidad. Hay que recordar que ahí estaba Dolores Delgado presumiendo de helicóptero. Y aquellas cosas, como otras que se han pasado, pero haya pasado lo que haya pasado. Perdón, Federico, no quiero meter el dedo en el ojo. La decisión del fiscal general del Estado es que clama al cielo. Es que nosotros también hemos propuesto igual que aquello clamaba al cielo. Es que han clamado muchas cosas al cielo, se han dejado pasar y ahora pues a lo mejor sorprenden. Pero la cuestión fundamental, somos los que somos, la oposición tiene los diputados que tiene, y ha habido muchos debates, algunos creo que injustos, sinceramente, pero otros no, otros
materia discutible cuando se ha votado, pues por ejemplo, el confinamiento. Y ahí Ciudadanos tomó una postura que creo que estaba bien intencionada, nos entendió, nos explicó lo que fuera, pero el caso es que ahora estamos en una situación de sorprendente debilidad del gobierno en materia judicial. Y yo tanto a Ciudadanos como a Vox lo único que les he visto desde antes y después del discurso del Lesmes es atizarle al PP. Pero hombre, ahora que el PP, aunque sea por conveniencia electoral, porque fracasaron los 2 pasteles de pastelerías López, etcétera, sí, hombre, deberían juntarse, sí. Deberían hacer causa común en el Parlamento, ¿no? Por supuesto, pero es que si el PP ahora mismo se quiere sumar al discurso, me parece fantástico. Lo que sí que es verdad que tenemos que seguir presionando a los partidos del gobierno. El Partido Socialista tiene que sentir la presión de Europa, tiene que sentir la presión del Parlamento, tiene que sentir la presión del sistema judicial que quiere que les dejen trabajar en paz, tiene que sentir la presión, la demanda social de voluntad de que así tengamos una justicia independiente. Para conseguirlo, por eso te digo que no es. Fíjate que yo veo difícil muchas cosas, pero esto no lo veo tan complicado. Es decir, es una reforma muy sencilla, hay una unanimidad social tremenda, Europa nos lo está pidiendo. De hecho, el comisario de Justicia, que es liberal, que es de Renew, que es de la familia nuestra a la que pertenecemos nosotros, está en contacto con el gobierno diciéndole, oiga, ustedes tienen que ir por aquí, tienen que ir hacia una mayor despolitización del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, yo aquí creo que si nos mantenemos firmes, y sobre todo aquí al PP, por favor, que no vuelva a hacer lo que estaba haciendo en enero, que era repartirse los jueces, pues que pongamos encima de la mesa, como ya hemos hecho en Ciudadanos, y los demás quieren hacerlo, me parece fantástico, una propuesta de despolitización y que se desbloquee y se despolitice. Yo creo que si permanecemos firmes, pues lo podemos conseguir. Nosotros lo hemos hecho, teniendo más representación menos, teniendo un acuerdo de gobierno con Rajoy, sin tener un acuerdo de gobierno con Sánchez. Nosotros no nos hemos movido. Si el PP ahora se mueve, perfecto, bienvenido, pero que nos mantengamos firmes en esto porque es algo muy, muy, muy importante. ¿Tiene alguna relación, y paso ya la petición de palabra, ¿tiene alguna relación usted con Pablo Casado? Sí, tenemos una buena relación. Yo siempre he tenido una relación cordial con él. No me refiero a eso porque él es un hombre muy cordial y tal y cual, y cariñoso, simpático, que cuida a los niños, en fin, está bien. Pero bueno, yo también. Bueno, eso no tengo ninguna duda. Y además sería una madrina maravillosa en cualquier boda. Ahora bien, luego en la política no hay amigos. Pero sin embargo, estamos en una de esas situaciones curiosas en las que todas las alianzas son pocas, aunque ninguna sea de fiar, porque estamos en un periodo preelectoral o perpetuamente electoral. ¿Qué tiene que suceder para que entre Ciudadanos y el Partido Popular, aparte de robarse las estrellas políticas o algunos estrellados, para que haya una cierta confianza que permita, lo mismo que con Vox, tener, digamos, una fuerza que objetivamente hoy pues no tiene la oposición y que sin embargo muchos ciudadanos echamos en falta? Hay un problema, siempre se dice lo personal. Yo no creo mucho en lo personal en la política, nada. Pero bueno. Por nosotros, yo te hablo como presidenta del partido, la colaboración del PP y de Ciudadanos en nuestros gobiernos es maravillosa y te digo más, hay muchísima gente dentro del PP que no está de acuerdo con que el objetivo principal del PP ahora mismo sea atacar a Ciudadanos. Es que lo hay, por eso a mí a veces hablar de colectividades, siempre yo que soy tan liberal, dentro del PP hay muchísima gente que dice, oiga, no podemos tener como principal objetivo ahora mismo atacar a Ciudadanos, ni atacar a ningún otro partido de la oposición. Aquí lo que hay que hacer es gobernar bien allí donde gobernamos, y yo, como te puedes imaginar, pues estoy muy orgullosa de los gobiernos de Ciudadanos, pero especialmente, y los reconozco, el de Andalucía, porque soy andaluza y porque el cambio está siendo espectacular y los datos están ahí a pesar de la pandemia y a pesar de todo, y por tanto, evidentemente que hay que colaborar. Además, yo lo decía ayer, en la entrevista de la ABC, es decir, si el sanchismo es tan peligroso, si el sanchismo es tan malo, si el sanchismo está degradando tan rápidamente las instituciones, no puede con el sanchismo un partido solo. O sea, no nos vayamos a la soberbia de que esto no, yo puedo solo. No, si la amenaza es tan real y tan grande,
uno no puede solo con esto, ¿no? Y yo creo que lo que es el sanchismo, lo que representa el sanchismo, que es, bueno, básicamente Sánchez, pero también su proyecto personal para España, sus socios, Bildu, Esquerra, etcétera, etcétera, es una amenaza tan grande para España que no se puede despreciar a nadie ni se puede dejar fuera a nadie. Lo digo porque hay mucha gente que no le gusta a Sánchez nada, que no va a votar nunca a Sánchez en la vida, pero que tampoco va a votar al PP en la vida. Es decir, si vamos a una guerra, perdón, yo porque así lo plantean otros, pero si vamos a una batalla política en las próximas elecciones de izquierdas-derechas, ojo que Sánchez tiene mucho que ganar. O sea, esto lo que yo creo que se tiene que ver es que es sanchismo contra una España plural de diferentes ideologías, de diferentes lugares, en las que también hay muchísimos socialistas que están horrorizados con este Sánchez y que necesitan... ¿eh? Pues yo creo que sí, lo que pasa... Yo no cuento no, ninguno. yo no. Lo que pasa... bueno, pero sí los hay, Federico. Lo que pasa que si en las próximas elecciones tú a esos socialistas, a esto, bueno, yo no me gusta generalizar, pero los hay, que no les gusta nada Sánchez, que no les gusta nada su pacto con Podemos ni con los separatistas, etcétera. Si tú les das a elegir entre debates de derechas e izquierdas, se van a volver a movilizar y con la nariz tapada van a volver a votar a Sánchez. O sea ¿Qué es lo que quiere les Sánchez? importa tan poco España que para ellos, con tal de ser de izquierdas, pues se pueden guardar su preocupación. No, mira, es que en España hay 47 millones de personas. Entonces no podemos pensar que todo el mundo piensa como nosotros. Y yo, como muy bien decías tú en la introducción de tu pregunta, creo que no estamos para despreciar a partidos ni a personas que quieren un cambio y quieren sacar al sanchismo de las instituciones. Entonces yo lo que digo es, Sánchez, la estrategia que tiene, y lo veremos en los próximos meses, porque van a ir hacia una agenda ideológica bestial para volver a sacar el espantajo de izquierdas y derechas, Sánchez lo que quiere es que a las próximas elecciones no se valore la gestión del sanchismo, ni sus pactos con los separatistas, ni que han controlado la tele, el CIS, etcétera. No, él lo que quiere es ir otra vez a un debate de izquierdas y derechas. Y eso es lo que yo creo que sería un error que nosotros se lo pusiéramos en bandeja. Pero bueno, es mi opinión y yo respeto la de todos. Pero yo, viendo un poco por dónde van y conociendo un poco al personaje político, yo creo que van a ir por ahí. Entonces, creo que hay que sumar, creo que hay que no despreciar a los demás, cada uno es de su espacio. Porque hay gente que no va a votar al PP pero quieren votar a otros partidos, o hay gente que no van a votar en la vida Ciudadanos pero quieren votar al PP. Es decir, hay que colaborar y no atacarnos, creo, entre nosotros. Y ahora es conocido y reconocido por ellos que su principal obsesión ahora mismo, que tienen una operación en marcha, es esta. Que, por cierto, lo sacaban el otro día, en un año y medio, es decir, desde noviembre, ni el 5% de los cargos han podido hacer que ya no estén en Ciudadanos. Por tanto, a pesar de todas las embestidas, a pesar de todos los esfuerzos, hay mucha gente que es que se identifica con el espacio liberal, que se identifica con Ciudadanos, y creo que lo que tenemos que hacer es apelar, movilizar a diferentes electorados cuando lleguen las elecciones. Colaborar en todo lo que se pueda. Y como no le dé la palabra es que me va a echar del mundo, es que lo veo. Le he convencido, pero por alargamiento en la respuesta o por solidez Sí, de los argumentos. Eso es lo que llaman antiguamente en el PC, es que usted no había nacido. Era el que triunfaba, era el culo di ferro. Que era el tío que aguantaba la mayor parte del dinero europeo, se consiguió por el culo di ferro de Aznar, que no se levantaba nunca de la mesa, y ya llegaba un momento, a las tantas de la mañana, que decían, venga, va, llévate el dinero y vámonos a dormir, porque era insoportable, aparte de lo pesado que era Aznar. Yo creo que hay argumentos en lo que he dicho y creo que lo ve mucha gente así, pero bueno, como todo es opinable, evidentemente. Pero dígame, a ver, Paco, no me eches del periódico y di lo que tengas que decir. Ya lo puedes contar, Federico. Bueno, señora Arrimadas, buenos días. Yo quería días, hacerle una Paco, doble pregunta. Primero, observo que de un tiempo a esta parte el problema de Ciudadanos no es que no los miren, sino simplemente que no los ven. Es decir, se ha difuminado hoy, ahí está la encuesta que publicábamos el lunes en El Mundo, en el que solamente les da un escaño. Es decir, ¿cómo van a intentar recuperar
recuperar el terreno perdido, que ahora vienen unas elecciones que son complicadas, las elecciones andaluzas, y yo no sé si en Valencia se adelantarán o no en la crisis que vive ahora mismo el gobierno de coalición allí, de cuál va a ser la estrategia. Y en segundo lugar, el gobierno tiene un problema importante, que es la aprobación de los presupuestos. El año pasado asistimos a la estrategia de utilizar a Ciudadanos como señuelo para luego inevitablemente pactar con la mayoría Frankenstein, como diría Rubalcaba, que permite el sostenimiento de Pedro Sánchez al gobierno. Teniendo en cuenta que por un lado vamos a tener un calendario en Cataluña complicado con la celebración del 11 de septiembre más el 1 de octubre, luego está también la convención del Partido Socialista en el que, digamos, da la sensación de que Pedro Sánchez quiere transformarse y da la apariencia de un cierto centrismo. Es decir, en ese juego, ¿cómo cree que puede ser el papel de Ciudadanos si se prestaría a esa estrategia, sabiendo que inevitablemente, o por lo que llevamos viendo hasta ahora, Sánchez vuelve para sacar unos presupuestos que además van a ser fundamentales para luego los fondos europeos, porque lo uno va de la mano del otro? Me gustaría que me respondiera ambas preguntas. Son largas, Sí. pero bueno. Sí, no se preocupe, que yo también suelo alargarme un poco. En primer lugar, empezamos por el final, por la pregunta de los presupuestos. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación que usted hace. Nosotros lo que conseguimos con esa negociación, bueno, que no fue tal negociación al final, pero que con ese gesto fue que todo el mundo en España supiera que Sánchez gobernaba y se iba con los separatistas, con Bildu y con Esquerra, no porque no tuviera otra opción moderada, sino porque le daba la gana. Y aquí estamos en lo mismo, es decir, somos 47 millones de personas en España, no todos pensamos igual y no todos estamos convencidos de las mismas cosas, ¿no? Entonces, eso yo sé que para mucha gente le ha abierto los ojos. Digo, no, este señor es que ha elegido a Bildu, o sea, ha elegido la mano de Otegi en vez de coger la mano de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, ¿no? Por tanto, eso, nosotros hicimos ese gesto primero en pandemia. Nosotros, donde hemos estado en la oposición, hemos sido una oposición responsable, y segundo, es que era necesario que Sánchez otra vez no se saliera de rositas y se viera que es que el pobre no tiene más remedio que irse con Bildu, porque en plena pandemia y muriendo 800 personas al día, no había ningún partido en la oposición que quisiera echar una mano nada más que ellos, ¿no? Por tanto, es que difiero absolutamente de su interpretación, y de hecho conozco mucha gente, y se ha analizado mucho, que valoran eso. En segundo lugar, nosotros en esa primera parte de los presupuestos, es decir, hasta que no se presenta y no hay una enmienda a la totalidad, nosotros conseguimos, porque negociamos con la parte más moderada del gobierno, que estoy convencida de que alguno de allí dentro prefiere, apoyarse en Ciudadanos que apoyarse en Bildu, nosotros conseguimos que a la escuela concertada no se le subiera el IVA, por ejemplo, que con todo lo que están sufriendo las familias de la escuela concertada, pues imagínese que le suben también el IVA, que no se subiera el IRPF como quería Podemos, que no se subiera el impuesto de sociedades. Es decir, yo creo que hicimos lo correcto, sin duda alguna, en pandemia, y además conseguimos desenmascarar a Sánchez, que sabemos que esto le ha hecho daño. Le ha hecho daño porque él pretendía presentarse como un mártir de es que no me dejan otra opción que irme con Bildu y con Esquerra, y vio toda España que no, que tenía otra opción, pero que no le dio la gana de cogerla, ¿no? Respecto a la primera de las preguntas, yo es que tampoco estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que el PP nos ve mucho y está todo el día pensando en nosotros, porque si no, no tendría en marcha esa operación a veces chusquera de irte a Granada y reventar el gobierno de Granada, o intentarlo en Jaén, que no les ha salido bien, intentarlo en un montón de sitios que no les ha salido bien. Es decir, yo creo que el PP, como cualquier persona, sabe que el espacio liberal es un espacio que existe, es un espacio en el que se representa a mucha gente, se siente representada a mucha gente, y de verdad yo, una encuesta a 2 años vista, pues no marca lo que es un partido. Yo hace 2 años, imagínese, hace 2 años la situación que teníamos todos los partidos y la situación que tenemos ahora, o Pablo Casado mismo, que en abril del 2019 sacó 60 y pocos escaños y ahora está en las encuestas, y eso hace 2 años, ¿no? Por tanto, hay que trabajar cada día. Yo creo que España es un país mejor con Ciudadanos, es un país en el que hay una fuerza política liberal en el centro que puede garantizar estabilidad, reformas, regeneración, que es una clara alternativa a los discursos nacionalistas, etcétera, y desde luego sí que hay mucha gente que quiere que en España siga habiendo un partido como el nuestro. Por tanto, trabajar y de verdad, si un partido tiene como obsesión principal atacar a otro, es que no lo dará tan por perdido, ¿no? Sabe que ahí hay un espacio político y que hay que defenderlo. Por eso yo lo que le digo a
Pablo Casado y al PP, es que la obsesión principal de un partido de la oposición no puede ser ahora mismo atacar a otro partido de la oposición, tiene que ser pues formar una alternativa, ¿no? O que se vea que en España hay una alternativa no de izquierdas y derechas, sino una alternativa muy plural a este sanchismo, que no es ni de izquierdas ni progresista ni nada, porque no hay nada menos progresista que el nacionalismo y todo lo que está haciendo Sánchez. Ahora va a resultar que no es de izquierdas el gobierno. Me tiene usted perplejo, doña Inés. Pero el nacionalismo es compatible con la izquierda, los privilegios. Pero claro que sí, pero es que doña Inés, usted ha llegado tarde, porque no ha hecho otra cosa, la izquierda no ha hecho otra cosa desde la transición que legalizar y legitimar el separatismo. No ha hecho otra cosa, empezando en Barcelona. También se han apoyado, no solo la izquierda se ha apoyado el nacionalismo y ha legitimado el nacionalismo y ha cedido el nacionalismo, es que todo hay que decirlo, pero bueno, esto es un debate más filosófico. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes. Aunque está torrencial hoy, Inés, ¿eh? No, la mía es muy sencilla y es solo una. Buenos días, doña Inés. Yo quería preguntar, ha dicho usted que se enorgullece de todos los gobiernos en los que participa Ciudadanos. Yo quería preguntarle si eso incluye el de la ciudad de Murcia, de la que la moción de censura pactada entre Ciudadanos, PSOE y Podemos desalojó al PP, y que fracasó en la comunidad, porque también estaba allí pactado. Lo que pasa es que 3 tránsfugas de su partido impidieron que saliera adelante la moción. Pero quería saber si también de ese ayuntamiento, vistas las consecuencias, se enorgullece usted. Bueno, en primer lugar, no es verdad que fuera negociada una moción de censura con Podemos. Eso no es cierto. Los compañeros de Murcia negociaron una moción de censura en Murcia después de los incumplimientos reiterados de un acuerdo de gobierno. Y además es que la muestra es muy sencilla. Allí donde se cumplen los acuerdos, que es en el resto de sitios, pues no se ha presentado ninguna moción de censura. Ahora en Murcia los incumplimientos son flagrantes y el último episodio del Mar Menor demuestra que es que son gobiernos que están agotados, que no cumplen ni siquiera las leyes que se aprueban en los propios parlamentos, ¿no? Pero ya le digo, nosotros donde se cumplen los acuerdos los hemos llevado a rajatabla. Ellos, por ejemplo, en Granada, que era un gobierno que funcionaba muy bien, PP Ciudadanos en Granada, que estaba teniendo por primera vez en 5 años presupuestos aprobados, que estaba además recibiendo muchísimas inversiones de la Junta de Andalucía, pues lo dinamitan por los aires, sin ningún tipo de... Perdone, pero yo eso no es lo que le he preguntado. Le pregunto si están cómodos gobernando con PSOE y Podemos en Murcia. No, perdone, si se enorgullece de ese ayuntamiento y está cómodo. Nosotros gobernamos con el Partido Socialista en Murcia, que es el acuerdo de gobierno. Lo digo porque es que, mire, en el Escorial el Partido Popular tenía un acuerdo con Podemos, en el Escorial en Madrid, y eso no sale en ningún sitio, ¿no? Yo, evidentemente... Hombre, a lo mejor es que el Escorial es menos importante que Murcia, en términos políticos. Bueno, yo lo que digo es que algunos que dicen que no tienen ningún acuerdo con nadie de Podemos, no es verdad. Pero el ayuntamiento de Murcia es por Podemos, sin Podemos no habría mayoría. Claro. Bueno, y en el Escorial es por Podemos también. ¿Que es lo mismo el Escorial que Murcia? Le estoy diciendo que si no te parece bien pactar con Podemos en un sitio, no te tiene que parecer bien pactar con Podemos en otro. Pero ustedes hicieron una moción de censura. Yo le preguntaba si estaba cómoda ahí o no. Es la pregunta, es muy sencilla. Bueno, ya te ha dicho que sí. Estoy muy cómoda cuando se respetan los gobiernos, los acuerdos de gobierno con el Partido Popular, y cuando nuestros compañeros dicen que no se cumplen los gobiernos, pues esto sale de Murcia y así es el resultado. Pero vamos, ya le digo, a mí las imágenes que veo del Mar Menor y de cómo se lava las manos el gobierno de la región de Murcia, pues por ejemplo no me gusta. Y evidentemente en Murcia no se han cumplido los acuerdos y es una pena. Ojalá se hubieran cumplido los acuerdos en Murcia y ojalá se hubieran agotado las legislaturas con los gobiernos que se hicieron en su día, pero no ha sido así. El Partido Popular no ha cumplido, en otros lugares sí, allí no. Y este es el resultado. Federico, en la última entrevista que le realizaste a Inés Arrimadas, te aseguró que Albert Rivera no iba a estar en la convención del Partido Popular el próximo mes de octubre. Yo no aseguré eso. Bueno, creyó, ella creía que no, dijo, no quiso... Sigue pensando que Albert Rivera no va a estar en esa convención. Y por otro lado, ¿qué opina de los políticos ahora metidos a contertulios? ¿Se ve usted en ese papel a lo mejor en un futuro? Bueno, yo tengo una profesión fuera de la política y la verdad es que cuando uno sale de la política yo entiendo que quizás tiene ganas de no tener tanta presión mediática, ¿no? Pero yo respeto todas las decisiones. Oye, ser tertuliano no me parece una deshonra y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo no sé, yo la verdad es que
tengo otros proyectos, pero bueno, que no me parece, que no critico yo a la gente que quiere salir en medios o irse de tertulias. O sea, yo es que respeto mucho la libertad individual. O sea, que cada uno haga lo que quiera. Y yo nunca he dicho que Albert vaya a estar o no vaya a estar. Yo no he hecho esa afirmación nunca. Yo lo que digo es lo que él ha dicho públicamente, que él no estaba y que no está en ese tipo de cosas políticas. Es lo que él ha dicho y bueno, es lo que él ha dicho. Habrá que preguntarle a él, pero yo sí que creo que... Está inencontrable. Lo hemos pillado en Suiza, pero no contesta, no... Bueno, pues es que él ha dicho que dejó la política y que tenía una profesión fuera de la política, que es lo que nos pasa a los que estamos en Ciudadanos, que tenemos profesiones fuera de la política, y eso es lo que él ha dicho públicamente. Por tanto, yo no tengo nada más que añadir a lo que él mismo dice de su propia vida. Yo, por supuesto, no puedo hablar por... ¿Cuándo habló con él por última vez? Pues no hace mucho, antes de verano, pero no te sé decir la fecha exacta, no la tengo apuntada. ¿Pero para algo políticamente relevante o para ver cómo iban los niños? Para ver cómo está todo, y su familia, los niños. No para consultar nada político, no. La verdad es que no. Bueno, pues, en fin, yo no sé si hay alguna pregunta más, porque a mí una de las cosas que me choca me choca, lo he visto en otros sitios, es que cuando en un partido las cosas van mal, nunca es culpa del partido, siempre es culpa de alguien, y como lo he visto en tantos, pues no puedo culpar a Inés de hacer lo mismo que todos. Lo que sí puedo decirle es que esas cosas suelen dar bastante mal resultado, incluso en Murcia. Yo ya he hablado muchas veces de Murcia, lo de Murcia se explicó fatal, lo de Murcia se gestionó mal, lo he dicho, la comunicación, pero realmente yo creo que después los datos, o sea, uno no, lo que es que desde luego ha quedado totalmente descartado era el mantra y el relato falso que se había generado, supongo que por parte del PP, de decir que esto era una estrategia, que había otras mociones de censura y que estaba Moncloa detrás. Pero se lo dijo el PSOE. Bueno, como lo dice el PSOE, ya eso... Hombre, es que lo dijo el PSOE después de Ábalos, que en paz descanse, de haber hablado con Ciudadanos, lo dijo el PSOE. El PSOE presentó una moción de censura en Castilla y León y se quedó solo, porque no había ningún acuerdo con el Partido Socialista. Y en Madrid después de que y en Madrid la presentaron además después de que Isabel hubiera convocado elecciones. Es decir, no había ningún y en Madrid pacto. le recuerdo que precisamente el La Partido presentó el PSOE, de Ciudadanos respaldó y apoyó la presentación de una moción fuera de tiempo y clamorosamente ilegal. De la Asamblea, sí, señor. De la Asamblea. Por favor, Federico, yo sé cómo son las cosas y tal, pero de verdad, eso no es cierto. Es decir, ellos eran dos miembros de la mesa y había un informe jurídico que decía que eso se tenía que tramitar. Y al final, ¿qué pasó? Decayó. Sí, en el siguiente paso jurídico de la tramitación se vio que la presentación del decreto de convocatoria había sido antes y ya está. Yo lo que digo de verdad... Pero si eso lo sabía todo el mundo. Pero que eso eran dos personas con puesto técnico en la mesa que tienen que tomar una decisión. Bueno, eso fue lo peor, que estando en la mesa ampararon lo que todo el mundo lo veía. Mira, yo creo, de verdad, que si nosotros hubiéramos querido presentar una moción de censura, la habríamos presentado primero en Madrid o a la vez que en Murcia. Ya, eso me dijo la última vez que hablamos, pero da la impresión de que los... Pero una cosa es la impresión y otra cosa son los hechos. Que tú eres periodista y yo soy jurista. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que solo se ha presentado moción de censura en Murcia, no se presentó en Madrid. Quien adelantó las elecciones en Madrid fue el PP incumpliendo el pacto. Si nosotros hubiéramos querido aceptar el gobierno de Madrid, ¿por qué cree usted que votaron tanto a Isabel Díaz Ayuso? Pues como en las elecciones en Cataluña en la que ganamos nosotros, es una conjunción de cosas. Evidentemente tiene un liderazgo muy potente, un discurso muy claro, y estoy convencida que ha habido mucha gente que ha querido votar a Isabel. Y es una victoria eso es evidente, rotunda. no hay más que contar claro, los votos. O sea, pero no sería porque todo el mundo veía, pero veíamos escapes, todos, Federico, que no era de fiar Ciudadanos. Federico, no te escapes. ¿Quién presentó la moción de censura en Madrid? ¿Ciudadanos? No.
¿Quién presentó la ¿Quién adelanto respaldó electoral? la moción de No censura la se en Madrid? respaldó porque ¿Ciudadanos? no se votó. Sí. No es verdad, Federico. No es Hombre, verdad. hombre, No anda es que no verdad. puse verde yo a los de la mesa. No se llegó a votar porque evidentemente se vio que el plazo Porque de no presentación podían, porque era... era ilegal. Lo Vamos a ver, intentaron. Bueno, da igual. no se llegó... Yo soy jurista y tú eres periodista, y los hechos son que si hubiéramos querido presentar una moción de censura en Madrid, la habríamos presentado o antes o a la vez que la de Murcia. Y no se hizo porque no nos dio la gana. Igual que no lo hicimos en Andalucía porque nunca quisimos hacerlo, igual que la presentó y se votó en Castilla y León y votamos en contra. Sí, pero vamos Federico, a ver... una cosa son los relatos y los mantras y otra cosa son los hechos. Sí, pero vamos a ver, hay que aclarar solamente por razones informativas. La propuesta, es decir, la propuesta de la mesa de la Asamblea de Madrid no decayó automáticamente, decayó porque hubo un auto judicial que así lo puso de manifiesto. Es decir, que no fue algo que se produjo automáticamente, no fue una decisión técnica, eso obedeció indudablemente porque los representantes que están en esa mesa son políticos y avalaron precisamente intentar anular la decisión que había tomado la presidenta de la Comunidad de convocar elecciones. Que era algo Paco, había un informe técnico, jurídico, no de los miembros políticos de la mesa, de los juristas de la mesa, diciendo que eso había que tramitarlo y después hacer unas consultas. Pero la decisión era del presidente de la mesa, que era vuestro. Si es que al final... Él tomó la decisión. El informe jurídico de los técnicos, de verdad lo estáis ignorando. A mí me parece bien la decisión. Yo creo que el mecanismo, o sea, a mí me parece bien el razonamiento que hubo. Es decir, si Isabel Díaz Ayuso presenta una moción de censura, un adelanto electoral, tú no puedes ir corriendo por detrás a presentar una moción de censura, porque entonces ningún presidente podría adelantar las elecciones nunca. Por eso mismo. Por eso no se tendría que haber aceptado la presentación, precisamente por eso. Pero yo acabo ya enseguida. A la inversa exactamente igual. Igual que si tú presentas una moción de censura, el presidente autonómico no puede ir corriendo a hacer un adelanto electoral. Claro que puede, es legal. Una cosa es legal y la otra no. Esa es la diferencia fundamental, que la convocatoria de elecciones es una potestad que está en manos de la presidenta autonómica, que puede disolver cuando quiera, y la presentación de una moción de censura una vez convocadas las elecciones es ilegal. Y la ley en una democracia y en un Estado de Derecho es algo bastante importante. Pero si estamos de acuerdo, si estás diciendo exactamente lo mismo que yo, igual que es ilegal que si tú presentas una moción de censura luego convoques elecciones, se paralizan los trámites. Esto es así para evitar que si tú convocas elecciones no te presenten una moción de censura y que si tú presentas una moción de censura no te convoquen elecciones. La duda que había ahí era de tiempos. Cuándo se había registrado una cosa y cuándo se había registrado otra. Por eso el primer informe jurídico decía no que se tramite, no que se debata ni se vota, no, que se tramite estas mociones de censura. Y después, finalmente, y a mí el criterio me parece correcto, se vio y se comprobó que por horas lo de Isabel había sido No, es que no es ese el argumento, insisto, Inés, es que no es ese el argumento, es que no fue una cuestión de horas, es que vamos a ver, desde el momento en que un presidente del gobierno anuncia que disuelve el Consejo de Ministros para convocar unas elecciones generales, evidentemente eso se entiende, ya surte como ley, ya surte como convocatoria, independientemente su publicación se produzca o no, porque si no avalaría la picaresca de un grupo. Me parece bien, Paco, si estoy diciendo que me parece bien el trasfondo. Pero aparte de eso, yo es que creo que el error que puede cometer Ciudadanos, a mi juicio, es, primero, no hacer una autocrítica necesaria de los errores que se han cometido, porque es evidente no solamente la capacidad que ha tenido en el caso de Madrid la presidenta de capitalizar el voto útil, sino ahí evidentemente si un partido que tiene un puesto principal, un papel fundamental como tuvo Ciudadanos en la legislatura anterior y desaparece, quiere decir que algo ha tenido que hacer, que se han hecho las cosas muy mal, al margen del mérito de la presidenta. Claro. Entonces, que se hayan cometido esos errores, si insistimos en el mismo camino, no va a encontrar Ciudadanos la recuperación necesaria y jugar el papel que ha podido jugar y que ha jugado en otros momentos. Paco, nosotros somos el partido que más autocrítica hace, de verdad, que nosotros tenemos dimisiones, cambiamos las ejecutivas después de malas decisiones. Si es que somos un partido que hacemos muchísima autocrítica. Lo que yo no puedo hacer autocrítica es de que había un complot para presentar mociones de censura en otros sitios que no fueran Murcia. Porque eso no es verdad, eso es falso. Y yo te estoy dando datos... vamos a ver, Inés, pero Paco, déjame acabar, porque yo te he escuchado. Eso no lo vamos a aceptar porque eso es falso.
Yo he estado en Cataluña y sé cómo se construyen los mantras por repetición que calan hasta en la última persona que está desconectada de la política. Y eso es falso. Y además es que es muy fácil de comprobar y de deshacer ese mantra y ese relato falso. Si hubiéramos querido presentar una moción de censura en Madrid, la habríamos presentado a la vez que en Murcia o antes, porque Madrid, hombre, es la joya de la corona. Y entonces yo eso no lo voy a aceptar. Paco, no lo voy a aceptar porque eso no es cierto. Ahora, nosotros la gestión de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, buenísima. Nadie se ha enterado de que economía, por ejemplo, lo llevaba Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Nadie se ha enterado, y eso es fallo nuestro de comunicación, no lo hemos sabido capitalizar. No es un fallo de comunicación, es que yo entiendo, normalmente los partidos políticos... Otro ejemplo, Paco, otro ejemplo. En las terrazas de Madrid, muchas terrazas de Madrid han dado las gracias a Isabel Díaz Ayuso por el aumento de terrazas que hubo en Madrid. Eso es una competencia del ayuntamiento y lo llevó mi compañera Begoña Villacís. Cuando el músico Cano le pone literalmente la medalla a Isabel Díaz Ayuso por mantener los teatros abiertos, Cultura lo llevaba a Ciudadanos. Por tanto, hemos hecho cosas mal y tanto. Pero, vamos a ver, pero han hecho una cosa fundamentalmente Cultura lo llevaba Marta Rivera, que sigue allí. Marta Rivera de la Cruz, que sigue llevando Cultura, porque y ya no está en Ciudadanos. Realmente el error de Ciudadanos, al margen de que al final quien capitalice, evidentemente Ciudadanos ha hecho cosas buenas, evidentemente, eso no lo puede discutir nadie, pero hablamos aquí de una estrategia global. Tenía un vicepresidente desestabilizando a la presidenta de la comunidad, es decir, que tenía escuchando la música de presentar una moción de censura con el Partido Socialista, estaba avalando eso. En ese contexto, porque tenemos que conocer también el contexto de las cosas, Ciudadanos produjo un acercamiento en el tema de los presupuestos, con una negociaciones con Ábalos y con el actual ministro de la Presidencia, que avalaba toda esa estrategia que enseñó y mostró el Partido Socialista. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los ciudadanos en general se pueden equivocar, nos equivocamos muchas veces, pero no pueden ser ciegos a una realidad que el propio Ciudadanos contribuye a dar crédito. Esto es verdad, yo estoy encantado. Una cosa muy importante que ha dicho Paco, ¿no? Decía, había música de que podía presentar una moción de censura Ignacio Aguado en Comunidad de Madrid. ¿La presentó Ignacio Aguado? No. Había música de porque se le adelantó, a Ayuso. Es decir, el gesto descompuesto del vicepresidente en aquel momento era el retrato de se le había adelantado. Los hechos son los hechos. Si hubiéramos querido presentar una moción de censura en Madrid, la habríamos presentado eso como diría no Inés. Quisimos. Eso, como diría usted, Federico, yo te doy mi palabra, no quisimos nunca. Bien, ni en Andalucía. Y cuando se presentó en Castilla y León, si había una estrategia, ¿por qué en Castilla y León la presenta el PSOE y votamos en contra? Pues porque estaba perdido Madrid, porque en lo de Madrid se dieron cuenta tarde de que habían metido la pata hasta el Corvejón. Que no se presentó en Madrid porque no quisimos nunca presentar una moción de censura en Madrid. Porque hubiera desaparecido el partido en unos 5 minutos. Es que se dieron cuenta tarde. Si hay una moción tarde, de censura, llegas al gobierno. Si hay una moción... Bueno, no, porque... yo, de verdad, en fin, es que los hechos son los hechos. Al final no se presentó en ningún sitio moción de censura que no fuera en Murcia. Y ya está, y el relato lo podéis explicar muchas veces, pero el relato será música, será relato, pero los hechos serán los hechos. No se presentó nada, debe ser que hay mucha gente en España que no acaba de entender que los hechos son los hechos. Porque es más, hemos explicado ha visto Federico, otros porque hechos. Eso es nuestra culpa, porque nos explicamos fatal, porque no puede ser que en Madrid gestionemos tantas cosas y tan bien y no se entere nadie. Bueno, y lo hacemos muy mal en esto. Ahora, yo puedo asumir los errores, es como si tú me dices, pero ¿habéis gestionado fatal en la Comunidad de Madrid? No me lo ha dicho nunca nadie, no puedo asumir yo lo puedo decir, Porque, por ejemplo, una cosa que no he dicho, que me he acordado, una clave muy rápida. Una clave de que Ciudadanos no esté en el gobierno de la Comunidad de Madrid, la primera decisión de Díaz Ayuso ha sido la decisión de Telemadrid. Que habrá gente que le parezca muy bien, pero si tú criticas lo que hace Sánchez con Radio Televisión Española, es lo mismo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso con Telemadrid. Y a mí me parece igual de mal una cosa que la otra. Pero bueno, Ciudadanos fue el que entregó. Hablando de pastelear, Ciudadanos fue el que entregó, el que entregó a Podemos Telemadrid. Claro. Anda, pero Ciudadanos entregó junto con Cifuentes, Aguado
Aguado, que estaba en contra del dumping fiscal. Es que yo me he peleado con Aguado durante años porque decía que había que acabar con el dumping fiscal de Madrid. La posición Quería de volver a con los poner el impuesto de sucesiones. Pero Federico, si nosotros hemos llevado economía en la Comunidad de Madrid y no se han subido los impuestos, todo lo contrario. Pero no Hacienda. Se han bajado. No Hacienda. Y se han, bueno, pero la actividad económica es muy importante. Sí, pero la política fiscal es Consejería de Hacienda. Bueno, ya veo que 3 contra 1 es muy difícil. No, vamos a ver, si no es una cuestión, vamos a ver, Inés, luego, es una cuestión no de opiniones, estamos haciendo precisión de hechos. La política fiscal la lleva primordialmente la presidenta o un presidente de gobierno y luego el ministro de Hacienda o el consejero de Hacienda. Parece bastante obvio. No quiero las urnas abusar. son sabias y se abrieron las urnas. Isabel sacó una victoria espectacular. Nosotros, por cierto, sacamos el mismo resultado que sacó el PP en Cataluña. Lo que pasa que en Madrid el límite para entrar es el 5% y en Cataluña es el 3,5%. Es decir, que si tan desastroso parece el resultado de Ciudadanos en Madrid, que desde luego pues es muy malo, el mismo le tiene que parecer a todo el mundo el de Cataluña, el del Partido Popular. Lo digo porque el PP tiene representación. Nos parece, créeme que nos parece. El resultado del Partido Popular en Cataluña es un fracaso sin paliativos, desastroso. Y en el País Vasco también. En el del constitucionalismo. ¿Y sabes por qué, Isabel? Yo esto lo he mirado mucho en los datos, porque hubo una abstención terrible del constitucionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Eso es un problema. Porque se ha sentido abandonado en gran medida, Inés, y esto nos daría para otra entrevista, pero el constitucionalismo sociológico, la gente normal, tanto en el País Vasco como en Cataluña, se siente abandonada. Y como se siente abandonada, se olvida de la política, se queda en su casa e intenta sobrevivir lo mejor que puede. Sí, es una sensación de abandono, que es verdad, porque eso lo sentimos los catalanes constitucionalistas, pero también de desamparo. Es decir, cuando tus gobiernos autonómicos te están machacando todo el día, pues es verdad que haces esa desconexión. Por eso te digo que cuando tus líderes se van, pues te sientes abandonado. Las cosas como, por muy comprensible que sea en términos humanos, en términos políticos, eso es lo que piensa la gente. Se van, de verdad. No compremos el discurso nacionalista. Yo no estoy comprando nada, Inés. Es una constatación de un hecho. Y repito que lo entiendo en lo personal, lo entiendo perfectamente. No, pero es que se pueden entender las cosas, pero explicarlas también. Es decir, Rufián, cuando se presenta al Congreso de los Diputados, no se va de Cataluña. ¿Por qué asumimos que un constitucionalista, cuando se presenta al Congreso, es que se ha ido de Cataluña? En el País Vasco, yo creo que en el País Vasco es que pasa exactamente lo mismo, es decir, te sientes cansado de luchar. Claro. Es una poca esa sensación. Sí, lo entiendo perfectamente, estás hablando de una convencida. Que sí. Sí, pero ahí porque votas una vez, otra vez, y los nacionalistas siguen gobernando y ves que tus partidos a nivel nacional pactan con el nacionalismo y te sientes cansado. Pero, bueno, por eso también quiero recuperar una idea. Yo propuse al Partido Popular ir juntos a las elecciones y dijeron que no, en Cataluña. Bueno, para que no se perdieran. Se equivocaron, gran error del Partido Popular, gran error. Ya lo pagaron ya. Bueno, lo pagamos todos los constitucionalistas porque hubo un 52% de participación y los nuestros se quedaron en casa. Los nuestros, entenderme, el constitucionalismo en general, pues se abstuvo muchísimo, ¿no? Pero bueno, que hay mucho que trabajar. Se abstuvo y hubo un error también estratégico grave, Inés, es decir, aparte de no aprovechar el constitucionalismo, la gran oportunidad de ganar unas elecciones, la segunda fue avalar la posibilidad de que el voto útil al constitucionalismo era el ministro Illa. Es decir, las declaraciones que hizo Ciudadanos de que apoyaría a Illa como candidato fue también un error estratégico en el sentido que se avaló como voto útil del constitucionalismo. Y todo el mundo, cualquiera sabe, y entre otras cosas quien lo debe saber es Ciudadanos, que nació precisamente de una costilla del PSC en sus momentos iniciales, es que el PSC está en otra actitud completamente distinta, no está en el constitucionalismo, y ese fue otro error. Entonces hay que hacer autocrítica de lo que se ha cometido y no reducirlo a problemas de comunicación, porque si lo reducimos a problemas de comunicación, Paco, creo que nos quedamos en la epidermis. Pero bueno, es mi opinión. Pero una cosa, una cosa, eso de que no se aprovechó la victoria, por favor. O sea, se aprovechó todo lo que se pudo aprovechar. Nunca se pudo presentar una investidura como no la ha podido hacer ella. A mí, mira, lo único que me alegro, de verdad, lo único que me alegro de que ella, no es que me alegre, rectifico, para lo único que ha servido que ella quede primero, que ni siquiera ha ganado en escaños, sino en votos, es para que se vea otro mantra repetido hasta la saciedad, que es que yo me pude presentar a una investidura. Y ya se ha pasado toda la campaña diciendo, yo me voy a presentar a la investidura, no voy a hacer como hizo Arrimadas. ¿Tú has visto la investidura de ella?
Pero vamos yo a ver, tampoco. es ¿Por que qué? eso, Porque no se pudo. Por eso te pero digo en que el eso caso, de no vamos a se ver, aprovechó la sí, victoria, pero son dos ¿cómo, planos cómo se aprovecha la victoria? completamente distintos, Inés. Es decir, y ya sabemos que tiene, digamos, está subordinado al mantenimiento de Pedro Sánchez de la Moncloa. Pedro Sánchez se debe, no tiene mucho que tiene mucho que ver al voto nacionalista, al voto independentista, Paco, y todos lo sabíamos que era un farol, pero Ciudadanos, Paco, que era el que capitalizó el voto constitucionalista, sí tenía crédito para haber dado ese paso. Bueno, pero que no se puede jurídicamente, Paco, ni siquiera esto me vais a reconocer. Yo creo que esto el otro día lo hablé contigo, Federico, incluso fuera de antena, y creo que quedó claro. Es decir, que no es un tema de voluntad. Pero vamos a hacer una cosa, Inés. Tú luego te quejas, pero que conste pero que llevamos... de verdad, es que esto es una de las... Sí, la verdad es que me estáis dando un montón de tiempo y estoy súper... No, pero no un montón de tiempo, es que... Agradecida, muchísimo. No, es que... De la discusión sale la luz. Bueno, pero mira, vamos a hablar, de verdad, solo Federico, solo este tema que es el que más me han repetido en toda mi carrera política, de verdad. No pude presentar una investidura como no la ha podido presentar Salvador Illa, porque quien te presenta la investidura no eres tú misma, es el presidente o la presidenta del Parlamento. Y cuando hay una mayoría alternativa, no digo que no haya ninguna mayoría alternativa, porque tú te puedes presentar una investidura sin mayoría, siempre y cuando no haya una mayoría alternativa que ya ha pedido la investidura. Por tanto, eso, Paco, reconóceme esto por lo menos. Venga, Paco, reconóceselo, porque si no, hoy no acabamos. Vamos a ver, yo se lo vamos a ver. Si no cortamos la entrevista hasta que Paco no me reconozca. Es que, claro, aquí saltamos de los planteamientos técnicos a los planteamientos políticos. Es indudable que la que tiene la capacidad... Paco, la que tiene la capacidad... Verdad, Paco, esto me lo tienes que reconocer. No, vamos a ver. Paco, reconóceselo, anda, que nos van a quitar la luz. Le voy a reconocer lo obvio, que la que tiene la capacidad es el presidente o la presidenta, según los casos, quien ocupa ese puesto de la presidencia del Parlamento. Eso es obvio, pero hay una batalla política en el que ejercer el liderazgo que hay que dar, y en lugar de esperar a que ocurra lo que inevitablemente imponga el reglamento, yo creo que políticamente tenía que haber tenido un mayor activismo. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, la Paco, investidura quedamos ahí. Nunca, jamás se podría haber celebrado una investidura porque ya había una mayoría alternativa, como Illa tampoco ha podido tener su investidura, a pesar de que ha sido su gran promesa electoral, y no porque no haya querido. Te lo vas a creer, no te lo vas a creer, Inés, pero yo estoy de acuerdo bueno, contigo. Si he convencido a Paco, me doy por satisfecha. Ahora es Paco, ahora ya no cuento nada yo, o sea, vale. Lo importante son los oyentes, aquí los demás Tomo somos... nota. No, bueno, actores subalternos. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista tan larga, que la verdad es que nos hemos pasado de tiempo muchísimo, pero bueno, que creo que valía la pena. No, es que además sí hay mucha gente que tiene ganas de entender y de oír a Ciudadanos, y es nuestra obligación, y aparte es un placer el hacerlo. Bueno, hasta la próxima, que vaya muy bien. En el caso de que me echen, en Ciudadanos anda regular, ¿no? Ahora de... Los que estamos muy convencidos. Y ya digo, de los liberales de toda la vida y tal, como somos muy pocos, pues mira, si veo que si hay alguna crisis... Tenemos contacto fluido directo con nuestros socios liberales europeos, porque aquí todo el mundo se reivindica liberal, pero al final uno es lo que te reconocen que eres, no lo que no, yo soy liberal, no soy de Otto von Lambsdorff, que tenía que entrar en la cárcel y no entró en su día. Digo como partido político, pero bueno, que yo, volviendo al inicio de la entrevista, creo que hay que colaborar, creo que para sacar al sanchismo y sus socios y todo lo que supone de Moncloa, creo que no se puede menospreciar a nadie y no se puede dejar desamparados a nadie que quieren sentirse representados en diferentes espacios ideológicos, y ahí vamos a estar trabajando. Y también te digo, faltan 2 años por delante. En estos 2 años, yo creo que Sánchez va a agotar, porque como está, bueno, él va a convocar cuando él le convenga, eso lo sabemos. Pero por lo que parece ahora, yo creo que va a agotar la legislatura, así que hay que hacer mucho trabajo por delante. Y sobre todo intentar que mientras estén en el gobierno hagan el menor daño posible, porque no se trata solo de esperarnos a ver qué destrozo hacen, ¿no? Si podemos evitar que hagan el mayor daño posible, pues hay que evitarlo, ¿no? Y ahí estamos. Pero bueno, no me alargo más. Muchas gracias a todos, un beso, y también a Rosana por ahí, que la he escuchado antes, y a todo el equipo, ¿vale? Bueno, gracias. Venga, un abrazo. Mucho ánimo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.
Bueno, Federico, pues me alegra saber que Inés Arrimadas está preocupada por los oyentes de radio. Nosotros también. Estarán diciendo, Federico, que son las 10:19, Isabel González está llamando a la puerta con la crónica rosa. Pero pues, estaba a punto de ofrecerle la compra de cetrina o algo parecido por cambiar un poco el tema. Vamos de entrada a tomarnos una tapita de ibérico, si te parece, con tu jamón directo. Vamos a hacer ese pedido. Yo sé que Isabel San Sebastián es leal a tu jamón directo, lo hace habitualmente. Y bueno, es muy fácil, en el 984 10 28, 984 10 28. Silvia Ribeiro ya está con los oyentes que estaban ahí pidiendo paso. Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues Ciudadanos aparte, el de hoy es un día de luces y sombras. En el contestador, la gloria se la lleva el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes, al que no le suelen llover halagos gratuitos en este programa y hoy, por tanto, debe estar sorprendido. Pero es que su discurso ante el rey en la inauguración del año judicial ha levantado pasiones. Las sombras, bueno, le deben estar pitando los oídos. Las sombras, como digo, son para la ministra de Igualdad. Si yo fuera Irene Montero, sacaría ya un billete para algún país árabe en busca de la ansiada libertad. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, adelante con los faroles. Pues vamos a escuchar, si te parece, qué opinan de Lesmes y de Irene Montero nuestros oyentes. El discurso de Lesmes me pareció fantástico, extraordinario y una defensa de la independencia judicial muy buena, el apoyo del rey, la presencia del rey, el agradecimiento, la integración del Poder Judicial en Europa, la garantía de derechos. Fue perfecto el discurso, tranquilo, muy bien fundamentado. Está muy bien que le hayan hecho frente los jueces, que algunos periodistas ya le estén haciendo frente y que todos se decidan a hacerlos frente y no se pongan que si me cae bien, que si no me cae bien, que qué guay es, que hay que ver la vuelta que está dando al PSOE y se va a poner en forma ya para las elecciones. Las democracias más fuertes del mundo, el aparato judicial elige a sus jueces y este señor Sánchez, que interviene en todo lo posible en la democracia, quiere eso, elegir a los jueces para que a él y a los suyos les paren sus tropelías. Pero esta gente lo que se merece, para no seguir con su parafernalia, es que ayer no se hubiera presentado ni un juez, ni uno, que hubieran ido los afines, los realmente afines, para que ya se vayan dando cuenta de que esto se está pasando de castaño oscuro. A la vista y oída de las peroratas feministoides escupidas por la ministra de Igualdad, que da lo mismo, será por ello que el género masculino no pinta absolutamente nada para ella y por ello mismo don Coleta habrá huido de su lado. Señora Irene Montero, si las mujeres de aquí de España son igual que las de Afganistán, ¿qué hace usted sin burka? A la señora Montero le volvería a decir lo mismo de la semana pasada. Váyase a Kabul, dígale a los afganos que quiere llegar sola y borracha a casa y a ver para dónde le ponen mirando. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido un día muy intenso. Yo no sé cómo después iremos valorando todo lo que hemos visto. Después de Inés, habrá resaca, creo yo, después de esto. Pero en fin, en todo caso y tan intenso el día, sí. ¿Cómo? Que muy intenso. Intensísimo, sí. Intensísimo. Bueno, que no se diga que no hemos hecho lo posible por ganarnos el cielo. Isabel González, yo no sé si la crónica rosa hoy va a llegar al nivel de la política. Sí, bueno, yo tengo aquí que poner retos, ¿no? Aquí nos venimos arriba. Aquí superamos lo que haga falta y además hoy la crónica rosa es crónica de puñetas también. No solo vosotros habláis de Lesmes, claro, y de la fiscal general del Estado. Es que nosotros tenemos a Santiago Pedraz, que se ha pasado al lado rosa, podemos decir. Al lado oscuro. Sí, y hoy viene además Bea se ha Cortázar. pasado al lado rosa sin abandonar el oscuro. Bueno, ese nunca, ya sabes, es que son compatibles. Y de hecho, nosotros siempre nos vestimos de esos dos colores, ¿no? Estamos entre la crónica negra y la crónica rosa. Bueno, pues ahora en un ratito vamos a hablar de lo que publica Beatriz Cortázar, Federico, hoy en el diario ABC, esa crónica de la enemistad que existe entre Santiago Pedraz y su ex, una abogada que responde al nombre de Silvia y con la que está teniendo problemas judiciales me refiero a que, claro, ella defiende casos que juzga él y entonces pues se tiene que abstener y ya hay una resolución judicial que le obliga, de hecho, a hacerlo. Iban en serio, Federico, y se cruzó Esther Doña
como pájaro chogui, podemos ¿Cuánto decir. tiempo llevaban? Pues no lo sé exactamente, pero si van a comprar una casa. ¿Ah, sí? Claro, cuando te Eso compras es la una casa- prueba de que iban en serio. Efectivamente, ya cuando has estado mirando y has puesto la señal, me da la sensación de que la cosa se complica. Y después, Federico, a esta hora, hace un ratito, se veían también en los juzgados las caras Antonio David Flores y Jorge Javier. Ya sabes que antes del verano se quedó pendiente ese juicio Es por verdad, despido sí, sí. improcedente. Bueno, pues no acudió el presentador porque tenía otras cosas que hacer. Hoy sí ha acudido a declarar y veremos a ver qué ocurre con toda esta historia, porque es verdad que Antonio David Flores ha sido tratado de manera injusta, a mi forma de ver, en el programa Sálvame, porque tenía que llegar un lunes y comentar la historia de Rocito, y ese mismo lunes le dijeron, no te vistas que no vas al baile. Pero Así si eres que, un maltratador, ¿qué haces aquí? Claro, más y o decía menos. él, hombre, lo que he hecho durante los últimos 10 años. Y dijeron, no, no desde te este fin de conocemos. semana ya no. Bueno, pues todo eso ahora en la Crónica Rosa. Es la mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.